La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana, 5 de junio del año en curso, el año 2020. Vamos a cerrar esta semana con algunos comentarios que aparentemente pudieran parecerle a alguien dispersos, pero no, hay un hilo conductor de los temas que voy a tocar hoy con usted. Mire, hace pues quizá ya una semana y media, 2 semanas, una cosa así, el presidente de la República, en relación con esto que se ha dado en llamar el conflicto con los científicos o con las personas que se dedican de manera profesional a hacer ciencia, personas que laboran en centros de investigación, tanto del Politécnico, el CINVESTAV, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, en la Universidad Nacional y en otros centros de investigación a lo largo y ancho del país. A raíz de la llegada de la doctora Álvarez Bulla al CONACYT, con estas locuras de la ciencia prehispánica y la ciencia popular y en contra de la ciencia neoliberal, y una bola de tonterías que han sido señaladas ya y exhibidas por los verdaderos especialistas que se dedican, repito, a hacer ciencia, a desarrollar conocimiento. El presidente, con motivo de la protesta de un grupo importante de estos científicos, quizá los más connotados, personas con un reconocimiento internacional por sus descubrimientos, por sus aportaciones a la ciencia en diferentes disciplinas, se refirió a ellos despectivamente y los igualó, ni siquiera los comparó, los igualó con el grupo de los científicos en la época del Porfiriato. Esto me lleva a recomendarle a usted dos textos interesantes y luego hago una conclusión sobre el tema. Ayer el historiador Carlos Tello Díaz, que ha escrito los primeros 2 volúmenes de una trilogía que constituye una gran biografía del general Porfirio Díaz, el mismo pariente de don Porfirio, escribió un artículo en el periódico Milenio Diario, el cual le recomiendo que lo busque, es su colaboración y se llama Sobre los científicos. Y él habla de 2 de los miembros, vamos a decir, más distinguidos o los que representan quizá a ese grupo que se llamó, que se les etiquetó como los científicos, no porque se dedicaran a desarrollar ciencia, porque fueran investigadores, no, ambos fueron funcionarios. Uno de ellos, Limantur, fue 18 años, si no me equivoco, 12 años, creo que 18 años, secretario de Hacienda en los gobiernos de don Porfirio Díaz, y Justo Sierra fue ministro o secretario de Educación e Instrucción Pública, también en uno de los gobiernos de don Porfirio Díaz. Ambos pues dejaron una obra importante, uno en materia hacendaria y el otro en materia de educación pública e instrucción pública, si gusta usted. Equiparar o igualar a ese grupo de hace más de 100 años, 120 años, 120 y tantos años que se conformó al amparo del general Porfirio Díaz o al amparo de participar en los gobiernos sucesivos de don Porfirio, con las personas que hacen ciencia hoy, realmente es imperdonable para alguien que dice ser historiador, como es el caso de López. El artículo de el historiador doctor Carlos Tello Díaz es excelente, es corto, es una colaboración corta de él ahí en este periódico, en Milenio, y él dice al final de su artículo: uno fue rescatado por la revolución, está sepultado en la rotonda de los hombres ilustres en la Ciudad de México. Otro fue condenado por la revolución,
está enterrado en el cementerio de Montmartre, en París, el Monte de los Mártires, a pesar de que su deseo era descansar en México. Ambos, el primero evidentemente es don Justo Sierra y el segundo Limantour, ambos son partes de nuestra historia, y cierra él su artículo o su colaboración en Milenio: antes de juzgarlos, debemos conocerlos. Aquí de manera implícita está una crítica severa, profunda, a López por su ignorancia, pero sobre todo por algo más peligroso. Él presume de conocer la historia. No, en el mejor de los casos ha mal leído libros de historia, pero no es historiador, no tiene idea de la historia. Ser historiador significa tener una visión que le permite entender los acontecimientos en su interrelación con otros acontecimientos, desentrañar las causas que explican esos acontecimientos y presentarlos de una manera integral. López no tiene la capacidad intelectual para eso. Es un lector que mal lee y peor entiende. Esa posición, le decía a usted, de comparar a los científicos actuales con este grupo político, grupo de funcionarios y de personalidades que vivieron en los años del Porfiriato, que jamás fueron partido político, realmente exhibe la incapacidad intelectual de López. Pero le recomiendo también, sobre el mismo tema, de una obra de una amplia colección que editó el Fondo de Cultura Económica, cuando todavía era manejada de una manera eficaz y no como está ahora con este señor poco dado, enemigo del jabón Camay, un fumador y con un aspecto sucio, desaliñado, que es el actual director, de un doctor, no sé si sea doctor en historia o en antropología, es el doctor Claudio Lomnitz, un hombre verdaderamente un historiador. Y este libro pequeño, esta es una parte, decía, de una colección que editó el Fondo de Cultura Económica el año 2010 con motivo del centenario del principio de la Revolución Mexicana y el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia. Este es el librito, lo voy a poner aquí, espero que salga bien. Este es un pequeño librito con un título interesante a la vez que sugerente: El antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana. No se asuste por el título, por la expresión antisemitismo, pero es un pequeño libro muy fácil de leer. El doctor Lomnitz en ese sentido escribe de una manera muy clara, muy didáctica, diríamos, y habla de una manera extensa de ese grupo de los científicos. Por eso les recomiendo a usted, ya cuando tengamos esta normalidad, o al menos abran otra vez las librerías para atender a su clientela, esto los puede encontrar en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica. Hay una en La Condesa que se llama Rosario Castellanos, otra en el Eje Central, otra en Avenida Tasqueña, allá en el sur de la ciudad. Le doy esas tres como referencia. Ahí puede encontrar usted este librito, muy corto, muy fácil de leer. Todo esto para comprobar que López podrá tener todo menos el carácter de historiador. Es un hombre ignorante, con esa comparación y esa ofensa que hizo de los científicos actuales que sí hacen ciencia. Lo único de que demuestra López es su patanería y su falta de respeto para las personas que no son en modo alguno sus adversarios. Y termino hoy tocando otro tema, muy rápido. La Secretaría de Hacienda dio a conocer ayer mediante un comunicado, el número 51, que esta dependencia había cancelado una deuda a cambio de contratar otra. Esto es una operación muy común, que se contrata una deuda para liquidar otra de un plazo más corto, para enviar ese monto a plazos más largos.
Muy bien. Pero hay otro elemento en todo financiamiento que recibe un particular, una empresa o una entidad pública. No solo es el plazo, es decir, toma usted deuda de ahorita y la pasa a 10, 15, 20 o más años, ¿verdad? Pero esa reestructuración normalmente implica un ajuste de las tasas, las más de las veces al alza, no necesariamente, pero las más de las veces. México hoy, por la situación que tiene y por la amenaza de la caída de su calificación en la deuda soberana, como cayó la deuda de Pemex, ha sido castigado México, vamos a ponerlo de esa manera, en los mercados de capital, con una tasa más elevada que países que tienen una mejor calificación. Lo curioso de este boletín es que solamente se refiere al plazo para el cual fue contratado este nuevo crédito, el cual se utilizó, repito, para pagar créditos o amortizaciones que vencerían en este año y el 2021. Y se cambiaron para vencimientos entre el año 2022 y el año 2050. Es decir, una deuda que era prácticamente ya de corto plazo, se cambió al año de la canica, diría, ya muy adelante. Eso es bueno, no es malo eso porque reduce la presión en la salud de las finanzas públicas. Lo que sucede es que aquí la Secretaría de Hacienda en ningún momento menciona la tasa de interés, las dos tasas de interés a la que estaban contratados los créditos que se cancelaron, que se pagaron, y las tasas de interés a las que se contrataron los nuevos financiamientos, o si fue un solo financiamiento. Es muy curioso eso. ¿Y por qué no aparece esa tasa? Porque de haberla puesto inmediatamente los analistas, los conocedores, iban a juzgar si esa tasa fue más cara de lo que el mercado tiene en estos momentos, lo cual explicaría o sería la traducción de un castigo, de una mala calificación de la deuda soberana de este país. Eso lo apunto como un detalle, nada más para que vea cuál es la situación real de las finanzas públicas de este país. Termino con la mañanera de Ángel, correspondiente al viernes de esta semana, diciéndole a usted lo siguiente. López es una persona que, además de no ser historiador, es un individuo que, lee o medio lee, poco entiende, y le pergeñan ahí, a veces él pergeña algunas cuartillas desordenadas como su mentalidad se exhibe, ¿verdad? Pero también exhibe cada vez que abre la boca, o en una confusión mental total, o una propensión al insulto, a la ofensa, a la patanería, que es lo que lo caracteriza. La última muestra o evidencia de que no tiene la menor idea de lo que es la gobernación fue ese intento de decirnos qué debemos comer, que ya comenté, creo, ayer en mi colaboración o en mi participación con Pascal en Imagen Informativa. Pero hay otra perla que con esa termino, dice, es que hay muchas mentiras falsas. Y dice uno, desde el atril al que nos tiene acostumbrados ya, hay muchas mentiras falsas. Yo quisiera que el presidente, en esa sabiduría, en esa visión que tiene holística, integral de las cosas, nos diera ejemplos, unos cuantos, no muchos, de cuáles son las mentiras verdaderas. Eso le muestra a usted, pues, la verdadera estatura intelectual de quien hoy padecemos como presidente de la República. No sé si le parezca un tema interesante para viernes, pero bueno, ahí están. No se olvide que tendremos sabatina y tendremos dominical. Ahí tocaremos algunos temas que sin duda alguna le van a interesar. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí conmigo y le suplico no lea libro alguno de López porque son esencialmente pura basura. Gracias.